Hola, muy buenas tardes en horario de Ecuador, buenas noches aquí en España. Es un placer estar con todos vosotros, vosotras, con todos ustedes. Para mí es un honor poder compartir experiencias, el trabajo que estamos desarrollando. Y bueno, pues para no dilatarme mucho en los agradecimientos, porque al final crear esas sinergias entre España, Latinoamérica, pues yo creo que siempre enriquece. Podríamos estar aquí más de 15 o 20 minutos agradeciendo esta labor de difusión, de conocimiento científico, pero vamos al grano, que es para lo que realmente estamos aquí. Voy a compartir presentación. Si no se viera bien, por favor, rogaría que me lo comentarais, bien por el chat o por audio. Creo que se ve correctamente. Bueno, pues comenzamos. Pues bien, como bien se me presentaba el compañero, pues efectivamente tengo la suerte de estar en dos grupos de investigación, uno de ellos dedicado al carácter más didáctico, el grupo SAFE, Salud, Actividad Física y Educación, con implementación de programas educativos y proyectos de investigación, innovación, acción dentro del contexto escolar, y el otro más orientado al laboratorio, ¿no? El grupo Profit de la Universidad de Granada. Además es codirigido por el doctor Ortega y el doctor Ruiz, dos líderes mundiales en todo lo que tiene que ver con la promoción de la actividad física, el estudio de la condición física. Y hace una década, pues nuestro grupo básicamente se centraba en el estudio sobre los beneficios de la actividad física, condición física para nuestro organismo a nivel cardiorrespiratorio, musculoesquelético, etcétera. Pero gracias a la neuroimagen en los últimos 10 años, que esto ya es una evidencia científica y ahora vamos a comentarla, pues estamos observando cómo la actividad física y en este caso el movimiento, la condición física, pues no solamente pues mejora estas partes de nuestro organismo, que ya se sabía, ¿no? Que incluso ya sabían antiguamente los griegos, ¿no? Cuando se le daba tanto culto al cuerpo, el mens sana in corpore sano que todos conocemos. Pero la diferencia entre lo que pasaba en aquella época, ¿no? Y lo que hoy día sabemos es la cantidad de evidencia científica que respalda esto que estamos ahora comentando. Entonces, con esa evidencia científica, voy a tratar de hacer un repaso histórico de los estudios más importantes, los hitos a nivel de investigación que han empezado a poner sobre la mesa esa evidencia científica, ¿no? Pues me gustaría compartir con vosotros y vosotras este estudio del profesor Morris, publicado en la revista Lancet, ni más ni menos, una de las revistas científicas biomédicas pues más de mayor índice de impacto, en donde este artículo es considerado por muchos docentes, investigadores y expertos en actividad física, condición física y todo lo que tiene que ver con las enfermedades cardiovasculares como la primera piedra. Dijéramos que es como los primeros pasos, ahí en la foto que vemos al niño gateando o amamantando, serían como los primeros pasos de la investigación en condición física. Y este estudio es muy sencillo, el estudio fue un estudio muy sencillo porque básicamente lo que hizo el profesor Morris fue comparar los conductores de autobuses londinenses versus otro grupo que era los revisores de los billetes, que en el caso de los conductores de los autobuses londinenses estaban 8 horas diarias sentados conduciendo, versus el otro grupo que tenía que subir escaleras, bajar, desplazarse por el autobús, etcétera. Y la sorpresa, pues ya podéis seguramente intuir cuál fue, pues que los revisores de billetes vivían más, enfermaban menos y tenían mejor calidad de vida en cuanto a sus enfermedades, ¿no? Relacionadas con incluso trastornos psiquiátricos. Esto empezó de alguna forma ya a la comunidad científica a ver, oye, esto aquí hay que trabajar, esto hay que estudiarlo. Estamos hablando de los años 50. No ha pasado un siglo, ni ha pasado 200 años, o sea, estamos hablando que 50 años apenas, en 60, 70 años, es la primera piedra que se pone con respecto a la investigación.
Bueno, para continuar también me gustaría aclarar algunos conceptos que a veces se confunden en el argot popular y muchas veces incluso entre los propios científicos que no son expertos en esta materia, ¿no? Entonces, la condición física, ¿qué es? ¿O qué es el cardiorrespiratory fitness, physical activity o actividad física? Pues bien, lo primero que tenemos que tener claro es que la actividad física es cualquier movimiento que realiza nuestro organismo que requiere un gasto energético adicional al basal y que fundamentalmente ese gasto energético es producido por la musculatura o por el sistema musculoesquelético. De manera que cualquier actividad física podría servirnos, ¿verdad? Subir escaleras, andar, hacer deporte, sería hacer actividad física, pero en este caso no vamos a hablar de actividad física arreglada, simplemente movernos. Eso es la actividad física. Entonces, tenemos que tener claro también cómo funciona nuestro organismo, porque muchas veces pues tenemos ciertas dificultades para entender que nuestro organismo es nuestro cerebro es holístico, nuestro cuerpo se produce una homeostasis a nivel fisiológico, todo debe de estar equilibrado, ¿no? No solamente estamos compuestos de músculos, esqueleto, pues hay una cantidad de órganos y todos están interconectados. De ahí también la definición y que posteriormente vamos a hacer de condición física, porque la condición física sería la capacidad para poder hacer la actividad física. De manera que todo el funcionamiento, todos los órganos y sistemas, todas las funciones musculoesqueléticas, cardiorrespiratorias, endocrino-metabólicas, neurológicas, todo debe de estar funcionando correctamente para tener un buen nivel de condición física y poder movernos mejor. Bueno, tampoco debemos olvidar de dónde venimos. Con esta imagen quiero hacer referencia a esto, ¿no? Nuestra genética, nuestra fisiología no ha cambiado desde la época en donde éramos cazadores-recolectores y nos movíamos más de 20 kilómetros al día. Estamos hablando que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro cerebro, todo está preparado para estar en contacto con la naturaleza, para movernos y desplazarlos. Lo que no es natural a nivel musculoesquelético, neurocognitivo, cerebral, es estar sentado o viendo una pantalla, que hoy día, pues por desgracia, desde el punto de vista de la salud, las tecnologías de la información han hecho muchos avances y hace posible que estemos conectados en este momento y eso es maravilloso, pero por otro lado existe una cantidad de desinformación y mala educación con respecto al uso de las TIC. Y en este caso, como seguramente ustedes sabrán, pues incluso hasta la Organización Mundial de la Salud aconseja no dar un dispositivo como puede ser un teléfono móvil, no hablamos de ordenador, ni tampoco de tablet, que a lo mejor no es de bolsillo, pero los teléfonos móviles a un niño de edad infantil no deberíamos ni siquiera mostrárselo para ver nada. En definitiva, es que nuestro cuerpo, nuestro esqueleto, de ahí que tenga las curvaturas que tiene, está preparado para andar. Es la posición natural que debemos tener para evitar esas tensiones a nivel musculoesquelético. De manera que, pues tanto en la época de cuando éramos cazadores-recolectores como en la actualidad, nuestro cuerpo, cuando está bien, y vamos a decirlo así para entender y no entrar en detalle a nivel fisiológico, es cuando está caminando, cuando está andando diariamente, cuando se desplaza, cuando se mueve. Y un niño en edad infantil, pues es mucho más, ahí es cuando más se tiene que mover, puesto que además nuestro cerebro también, vamos a ver, se va desarrollando y va evolucionando gracias al movimiento, va aprendiendo gracias al juego, el movimiento van asociados, con lo cual es imprescindible movernos y cuanto más nos movamos mejor. Voy a continuar con esa pequeña introducción histórica a nivel científico para que también entendamos pues que existen ya evidencias científicas, ahora lo estamos viendo aquí, el profesor Meyers también en el año 2000 publica en una revista también, en Lancet, y bueno, en esta revista de England Journal of Medicine en el 2002, también publicó en Lancet otro estudio parecido, en el que dejó claramente evidente lo que ya el profesor Morris había dicho,
casi 50 años antes, ¿no? Como vemos en la gráfica, se asocia claramente que el alto nivel, estamos viendo el very low, el bajo nivel de cardiorrespiratory fitness, de condición física, en este caso la condición física cardiorrespiratoria la podríamos asociar a, pues, a estar moviéndonos durante mucho tiempo, ¿no? Que es la capacidad aeróbica, estaba muy relacionado con el riesgo de mortalidad. O sea, estamos hablando de estudios con una población de un gran número de muestras, ¿no? Este estudio en concreto no sé si tenía cerca de 10.000 personas de muestras, o sea que son datos que son muy importantes. Vamos a seguir avanzando en la historia. Aquí ya encontramos algunos estudios en donde ya no solo en adultos, sino también en niños, como podemos ver el profesor Ortega, el codirector de mi grupo de investigación, pues ya se va evidenciando cómo la condición física, el physical fitness, tanto en niños como en adolescentes, es un potente marcador de salud. Por toda la asociación que tiene con todos los marcadores metabólicos a nivel fisiológico, que ahora también los vamos a estudiar de forma muy rápida. Entonces ya estamos viendo cómo la condición física se relaciona con las enfermedades cardiovasculares, que es a día de hoy la primera causa de muerte en el mundo, 6 veces más que el SIDA, y además, pues las enfermedades cardiovasculares también representan la mayor carga económica que existe actualmente en Europa. Hablamos de pues, enfermedades que no te matan de forma directa, porque una diabetes o una enfermedad asociada a la baja nivel de condición física, como puede ser la obesidad, que también es otro factor de riesgo, ahora lo vamos a ver, pues puedes vivir, pero puedes vivir con muy mala calidad de vida. Y eso conlleva un gasto sanitario para el sistema sanitario pues muy elevado, ¿no? Estamos hablando que enfermedades bueno, medicamentos como el Sintrón, que hay personas que lo pueden llegar a tomar de por vida, es consecuencia de una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿y cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Los estudiamos muy rápido porque todos nos sonarán. Tenemos claro que el estrés, la obesidad, fumar, la hipertensión, todo esto son factores de riesgo cardiovascular, pero a día de hoy tenemos que sumar que es una evidencia científica, el bajo nivel de condición física. No hablamos que sí estará asociado, ¿no? Una persona que haga poca actividad física, lo normal es que tenga un bajo nivel de condición física. Pero la condición física, como vamos a estudiar, tiene también un componente genético, y ahora lo veremos. En definitiva, es que el bajo nivel de condición física es ya considerado un factor de riesgo cardiovascular. Y con esta imagen también que pongo a mis alumnos en la facultad, pues quiero también dejar claro, el factor de riesgo cardiovascular, ¿qué es? Pues para que lo tengamos claro, este chico acaba de tener un accidente. Entonces, claro, cuando vamos conduciendo, si no vamos concentrados, si voy mirando el teléfono móvil, si no llevo el cinturón puesto, si está lloviendo, si las ruedas las tengo desgastadas, si estoy en estado de embriaguez porque he tenido una cena con mis familiares y he bebido un poco de vino, todo eso son factores de riesgo de tener el accidente. Se puede tener o no se puede tener. Lo normal es que si tienes esos factores de riesgo es que lo tengas, ¿no? Pues puede ser que aún teniendo el accidente, puede ser que no te mueras y puedes lamentar tu coche que está destrozado, pero no te has llegado a morir. Luego tienes un gasto que hacer para reparar el coche y para poder comprarte otro nuevo. Pues algo parecido pasa con esos factores de riesgo cardiovascular. Lo normal es que tengas un accidente y más si lo repites muchas veces. Pues la enfermedad cardiovascular no llega porque de un día a otro tu cuerpo dice, venga, enférmate y ya te pones con esa enfermedad. No, eso se va acumulando año tras año, ¿no? Bien, pues preguntas como esta ya tienen hoy día respuesta y esto también me gusta compartirlo porque son evidencias ya a nivel científico, ¿no? ¿Cuántas muertes al año se podrían evitar si la población inactiva dejara de serlo? Pues bien, la compañera y doctora Lee, pues ella ya ha llegado a esa conclusión después de un estudio, una revisión de revisiones. Estamos hablando también en la revista Lancet, que ya os comentaba, de las más importantes del mundo. Fijaros la cantidad de personas que podrían no morir si simplemente con ser activas, en lugar de ser sedentarias, pues cambiaran ese simple hábito de vida. Y aquí también quiero hacer un paréntesis.
un hábito de cambiar de ser activo o a ser pasivo a ser activo, eso tampoco se produce de un día para otro, porque los hábitos empiezan a sentarse desde la infancia. Porque una persona que tiene un bajo nivel de condición física le va a costar mucho trabajo ser activa, porque al final no tiene esa sensación de alegría, de felicidad, de bienestar, ¿no? Cuando se está moviendo, cuando está haciendo actividad física. Por eso es importante generar esos hábitos. Y otra pregunta, si esas personas cambiaran de inactivas a activas, ¿cuánto dinero podríamos ahorrarnos? Pues fijaros la cantidad. Estamos hablando de 53, casi 54 billones con B de dólares en todo el mundo. Solamente con cambiar eso. Revista a conclusión de este estudio publicado en la revista Lancet. Con lo cual, tenemos que también ser rotundo y contundente con esta afirmación. Bueno para el corazón, bueno para el cerebro. Y ahora lo vamos a estudiar. Pues como decía, ya desde la época griega lo sabían, ¿no? Los filósofos, los griegos, o sea que al final el culto al cuerpo, pero la diferencia que os comentaba al inicio es la cantidad de evidencia científica. Os voy a compartir a continuación las 6 evidencias científicas de forma rotunda, contundente, sin lugar a ninguna duda, que hoy día la ciencia ha demostrado que tiene los beneficios de ser físicamente activo y de tener un buen nivel de condición física, que sabemos que se relacionan, pero no son exactamente iguales. Entonces, todas las guías mundiales, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, hablamos de la guía de la actividad física en América, son, dijéramos, una revisión de revisiones con más de 4.000 citas bibliográficas, no estamos hablando de 10 artículos científicos, ni de 20, ni de 100, más de 4.000 citas bibliográficas demuestran de forma rotunda estas 6 evidencias que vamos a ver de forma muy rápida. La primera, tener un buen nivel de condición física y ser físicamente activo mejora la salud ósea. A cualquier edad. Estamos viendo aquí que en la gráfica que en niños desde los 3 a los 17 años. Estas evidencias en las guías se van clasificando por edades. Yo al final lo que he aglutinado es las evidencias más relacionadas con la edad infantil o con los niños, que incluyen también a los adultos. Pues bien, la salud ósea, no hay duda. Las personas que tienen mejor nivel de condición física y hacen más actividad física, esa salud ósea la van a tener mejor tanto en la edad infantil como luego en la edad adulta. Y aquí os pongo la montaña esta tan conocida en Ecuador para que entendamos esta metáfora, este ejemplo que también os voy a poner, que le pongo yo a mis alumnos. Cuando queremos subir una montaña, esto sería como entrenar la salud ósea. Pues hasta donde lleguemos a esa montaña, llega un momento en la vida en la que se pierde hueso, porque no podemos estar mejorando, no podemos estar generando osteoblastos, osteocitos toda la vida. A partir de los 30, 40 años, todo ser humano empieza a decrecer su salud ósea. De manera que, en función de lo alto que lleguemos a la montaña, si llego a lo más alto, a la hora de bajar y perder hueso, pues voy a tardar más tiempo a lo largo de mi vida. Con lo cual, la enfermedad, la densidad mineral ósea y todas las enfermedades asociadas a la salud ósea, pues me llegarán más tarde o incluso no me llegarán. Puede ser que me muera de otra cosa, pero nunca tendré dolor en los huesos si consigo llegar a lo más alto de la montaña. Y eso solo se consigue con actividad física y mejorando mi nivel de condición física. Aquí hay algunos estudios que podemos comentar, pero voy a pasar rápido, porque si no, no llegamos hasta el final. El peso corporal, todos lo sabemos, actividad física, un buen nivel de condición física, se mejora el peso corporal, y el peso corporal está asociado a la obesidad. No vamos a detenernos en explicar lo bueno y lo malo que es la obesidad, todos lo sabemos, pero para que veamos de forma visual la evolución de la obesidad que hay en Estados Unidos, extrapolable totalmente a cualquier país del mundo, puesto que dijéramos que lo que pasa en Estados Unidos luego se va trasladando a otros países, ha pasado en España, en Europa, pasará en Latinoamérica, todo esto es
conforme más se va acercando al color rojo, el mayor porcentaje de obesidad de esa población, llegando, como estamos viendo, de 1990 a 2006, una gran diferencia, estamos acercándonos ya a niveles de casi el 50% de la población tiene obesidad en algunos lugares del mundo. Esto es una pandemia, ya lo sabemos. Pues también la capacidad, la condición física, la actividad física en este caso también mejora la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular. Ya lo comentábamos, están asociados. Pero la fuerza y la resistencia, ¿no? ¿Por qué no hemos seleccionado las demás? Bueno, en definitiva, una persona con buena fuerza va a tener una buena velocidad, una persona que tiene buena resistencia seguramente tendrá también buena fuerza, pero estas dos capacidades físicas son las que más se asocian a las enfermedades cardiovasculares. Y aquí os muestro la gráfica de evolución natural de una persona. Cualquier persona, su fuerza, su resistencia y la flexibilidad, igual que la velocidad, a partir de los 30 años, como vemos por aquí en la gráfica, más o menos a la mitad, siempre decrece. De manera que, acordaros, cuando subimos la montaña, cuanto más alto subamos, más tarde vamos a decrecer esas capacidades físicas, igual que en el caso de la salud ósea. Relacionado a la condición física, voy a plantear tres preguntas que tienen hoy día ya respuesta. ¿Cómo de importante es la condición física si lo comparamos con otros factores de riesgo cardiovascular? Lo que hablábamos antes, ¿no? Del estrés, el fumar, la hipertensión, ¿no? Cuando vamos al médico, el colesterol alto, madre mía, ya voy a tener una enfermedad cardiovascular. Bueno, pues vamos a ver qué es más importante, esa tensión, esa hipertensión o tener un bajo nivel de condición física, es decir, subir las escaleras y fatigarme, ¿no? Cuando tengo que subir a una tercera o una cuarta planta. Otra pregunta, ¿cuántas vidas salvaríamos si revertimos fumar no fumar o diabetes no diabetes, ¿no? Es decir, igual que hemos hecho antes. Pues aquí pasa lo mismo, que esta pregunta también tiene respuesta, ¿no? Bajo nivel de condición física y tener un saludable nivel de condición física. Bueno, pues esas preguntas, como decía, ya tienen respuesta y si vemos en esta gráfica del grupo de Stephen Blair, también profesor, investigador ya jubilado de Estados Unidos, el bajo nivel de condición física, si nos damos cuenta, diabetes, colesterol alto, hipertensión, el color negro es para hombres, el color blanco para mujeres, se observa que la condición física, si revertimos, eso que os decía, ser físicamente activo, tener buena condición física o tener bajo, fumar, no fumar, tener diabetes, no tener diabetes. Pues aquí vemos en porcentaje la cantidad de vidas que salvaríamos y estamos hablando de muestras, como veis, de 40.000 personas y de 12.000 en el caso de las mujeres, ¿no? O sea que son datos, ningún factor de riesgo cardiovascular llega tan alto como simplemente cambiar de tener bajo nivel de condición física a tener un alto nivel de condición física. Pasamos a la salud cardiometabólica, la cuarta evidencia rotunda y contundente. Y para que entendamos una enfermedad, pues en este caso cardiometabólica, os pongo el ejemplo de la tubería, ¿no? Que también lo pongo mucho en mis alumnos. De un día para otro, la arteriosclerosis o una enfermedad en donde se va acumulando en las venas y en las arterias una cantidad de grasa elevada, pues lo que hace básicamente es obstruir la circulación. Pues igual que una tubería se atasca, en este caso vas, llamas al fontanero, te viene, te cambia la tubería y le pagas lo que tengas que pagarle. Pero en el caso de una arteria o una vena del cuerpo, cuando se produce esto, estamos rozando uno de los órganos más principales, ¿no? Que es nuestro corazón y el sistema cardiorrespiratorio. Bueno, algunos estudios de Stephen Blair que podríamos comentar, pero es que, como ya os digo, yo creo que vamos a seguir avanzando, pero son estudios, son evidencias científicas. Aquí vemos este publicado cerca de los años 90, en donde se ve claramente que la capacidad cardiorrespiratoria, ¿no? el cardiorrespiratory fitness está relacionado con la mortalidad, como vemos, cuanto más alto sea el nivel de condición física, menos probabilidad de morir. Es decir, que no hay duda. Otro estudio de los macroestudios que se han hecho con respecto a esto que estamos hablando. Un estudio longitudinal siguiendo a una muestra durante más de 40 años, desde los 15, luego los midieron a los 18, luego a los 28, luego a los 54. Y esto no es que hicieran un estudio así premeditado, son datos de una muestra sueca de más de 1 millón de personas
que han comparado sus niveles de condición física y sus notas académicas a los 15 años, cuando estaban en el instituto, luego a los 18 en el servicio militar, cuando tuvieron que hacer las pruebas. Por eso este estudio es solo en hombres, lo dejo claro, pero luego también los han cruzado con datos biomédicos sanitarios a los 28, a los 54, incluso comparando con enfermedades depresivas, y no adelanto más porque lo vamos a ver a continuación, porque se observa claramente en las gráficas como en todos estos casos, ya no estamos hablando de los adultos, ya es que cuando eres un adolescente y tienes un bajo nivel de condición física, está más relacionado todo con, en este caso, pues con la probabilidad de tener una pensión por discapacidad. O sea, fijaros qué locura, ¿no? Es decir, desde los 15 años, un niño o una persona, un adolescente con bajo nivel de condición física, tiene mucho más riesgo de tener una pensión por enfermedad crónica severa y irreversible, es decir, por una enfermedad como podría ser un cáncer o podría ser una enfermedad psiquiátrica o que le impida realizar su labor profesional. Eso ya es un dato también a tener en cuenta. No es que un niño que tenga bajo nivel de condición física vaya a tener esa pensión, ¿no? No es causa-efecto, pero sí está relacionado, ¿no? Y nos ponemos en ese niño, ese adolescente que tiene bajo nivel de condición física a nivel en la etapa de la niñez, incluso la adolescencia, los problemas que pueda llegar a tener para no moverse, ¿no? Yo pienso en alumnos que también tengo en el instituto, y cómo esa parte de bajo nivel de condición física pues les hace relacionarse menos con sus compañeros, les hace tener una autoestima más baja. Todo esto pues puede influir, ¿no?, a nivel de salud social. Bueno, todo esto son evidencias. Y ahora entramos ahí al cerebro, vamos a entrar ya más en detalle de lo que interesa a continuación. Vamos a cambiar el orden entre la evidencia número 5 y la 6, pero están muy relacionadas, la cognición y la salud mental, en este caso con el riesgo, o en este caso, mejor dicho, para reducir el riesgo de depresión, ¿no?, que también es una evidencia científica, ¿no? Entonces, ¿tiene relación la condición física con las enfermedades mentales? Por supuesto. En ese estudio sueco que os comentaba, siguiendo a estas personas, más de 1 millón de personas, se pudo comprobar, cruzando estos datos, cómo efectivamente las personas, hecho hacia atrás, que tenían más fuerza, y también se hizo con la resistencia. He seleccionado la gráfica de fuerza. Con estos datos hemos podido trabajar el grupo Profit en colaboración con el Instituto Karolinska de Suecia. Entonces vemos y observamos cómo las personas que tienen más, en este caso, menos fuerza, tienen más probabilidad de tener un trastorno psiquiátrico. O sea, que estamos hablando de 1 millón de personas. Y este también es importante. Bueno, seguramente estaréis pensando en alguna enfermedad como accidente o cualquier enfermedad fortuita, pero no, esa respuesta es esta. La primera causa de muerte en adolescentes es el suicidio. Entre adolescentes y entre personas menores de 40 años, o sea, el suicidio. Pero es que por cada suicidio hay unas 20 tentativas, o sea, que la cantidad de personas que toman esta desdichada decisión podría aumentar más. Pues también se ha visto comparando, o sea, observando esa muestra de 1 millón de personas, cómo los niños que tienen bajo nivel de condición física en la adolescencia tienen un mayor riesgo de intento de suicidio o de suicidio. O sea, que estamos hablando que son evidencias de 1 millón de personas. Ojo, que puede ser, no quiero tampoco decir que esto sea, pues repito, una causa-efecto, pero sí nos podemos adelantar. Es decir, estamos viendo que los niños que tienen bajo nivel de condición física están teniendo más trastornos psiquiátricos, más intentos de suicidio, peores enfermedades cardiovasculares. O sea, que esto es un problema serio, ¿no? Estamos hablando de algo que no sea para tratarlo, ¿no?, a nivel de salud pública. Pues ahora pasamos a la cognición, ¿no? El cerebro se puede estudiar desde 3 perspectivas: a nivel estructural, a nivel molecular y a nivel funcional. Vamos a centrarnos en las funciones, ¿vale? Dentro de las funciones cognitivas
seguramente todos también conoceremos las funciones ejecutivas, que son las que están en nuestra corteza prefrontal, son los que nos diferencian de los animales, la toma de decisiones más importantes, las más complejas. Y ahora veréis en este esquema, pues normalmente los neurocientíficos suelen decir pues, que están entre las de más arriba, el control inhibitorio, que básicamente es el control de los impulsos, la memoria de trabajo tiene mucho que ver con memorizar pequeñas cuestiones de tu día a día para poder ejecutar tareas. No hablamos de la memoria a largo plazo, sino la memoria de trabajo. Y la flexibilidad cognitiva, que también pues, tiene mucho que ver con la toma de decisiones, porque tienes que tomar una decisión, resolver un problema y automáticamente, si surge algún imprevisto, debes de cambiar esa toma de decisión. Pues esas son como las tres funciones ejecutivas. Todas las de abajo también podrían entrar dentro de esas funciones ejecutivas, pero si tengo bien esas funciones, yo las llamo también las directoras de la orquesta musical, son como las que dirigen a las demás funciones del cerebro, ¿no? Como el director de orquesta que dirige a todos los instrumentos de forma armónica y de forma pues maravillosa, ¿no? Y hace tocar la música de nuestro cerebro, en este caso, pues esas funciones cognitivas de una forma correcta. Pues bien, en este caso, las funciones ejecutivas tienen mucho que ver con ese carácter genético, ¿no? Tenemos que hacer referencia también a la genética, es lógico, la genética está ahí, pero la epigenética es al fin y al cabo lo que podemos moldear, es decir, la educación. Lo que mucho o poco hagamos trabajar a nuestras neuronas, hacer actividad física, tocar un instrumento, leer, todo esto hace trabajar a las funciones ejecutivas, las entrena, por decirlo así, de manera que puedo llegar mucho más lejos con esas funciones ejecutivas. Me gustaría compartir este vídeo que dura un par de minutos del doctor David Bueno y Torrens, neurocientífico, colabora con nosotros en Teacher MBA para que entendamos la importancia de la epigenética. Vamos, espero que se escuche. ¿Se escucha correctamente? Si no se escucha bien, me lo decís, por favor. Ya debería dados de nuestra escucharse. madre, 20.300 los equivalentes de nuestro padre. Todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para estos genes que hace que no haya dos personas exactamente iguales, personas pues más altas o no tan altas, rubias, morenas, de ojos azules, verdes o marrones. Estos genes no solo influyen en nuestro aspecto físico, sino también en todas nuestras capacidades mentales y cognitivas, incluidos nuestros comportamientos y todas las capacidades de aprendizaje. Influyen, pero no determinan nuestras capacidades mentales, pero sí influyen, lo que hace que haya personas que genéticamente estén más predispuestas hacia la inteligencia, la creatividad, la capacidad de memorización, la empatía, la sociabilidad, la motivación, la atención, da igual, cualquier aspecto relacionado con nuestros comportamientos o capacidades de aprendizaje tiene siempre un trasfondo genético, pero es una predisposición. Eso lo medimos nosotros en porcentaje, lo llamamos la heredabilidad. Es el porcentaje de estas características que podemos atribuir a factores genéticos. El resto, todo viene dado por el ambiente, por la educación, por las experiencias que hemos vivido. Los genes son importantes hasta cierto punto, porque como no los podemos tocar, y eso me duele mucho decirlo, porque yo soy especialista en genética, pero como no los podemos tocar, pues están ahí. ¿Qué es lo importante? La educación. ¿Qué es lo que nos permite que, sea cual sea nuestro nivel genético en cualquiera de estas capacidades, a través de la educación, siempre lo podemos aumentar. Así que el foco debe estar puesto en la educación. Asumimos que hay diferencias y ahora todas las hacemos crecer hasta los máximos niveles que pueda alcanzar cualquier persona. Eso sería la parte de genética relacionada con la educación. Los genes son importantes, pero también es importante cómo funcionan. Y ahí tenemos la epigenética. La epigenética consiste en una serie de marcas que se van añadiendo a nuestro ADN, a los genes,
que le indican cómo debe funcionar. No cambian los genes, no cambian el mensaje que contienen, regulan cómo funcionan. Y algunas de estas marcas se establecen en interacción con el ambiente, incluido el ambiente educativo. De manera que un ambiente educativo rico y estimulante se ha visto que permite que se añadan marcas epigenéticas que harán que el genoma funcione un poquito mejor en cuanto a la recepción de los aprendizajes, simplemente porque se adapta a un ambiente rico, estimulante, donde abundan muchos más aprendizajes. Y al final, tanto genoma como epigenoma lo que hacen es influir en cómo se forma el conectoma, las conexiones neuronales de nuestro cerebro, que es lo que genera la vida mental. Cualquier experiencia, cualquier aprendizaje queda fijada en el cerebro en conexiones neuronales que también se sustentan en el genoma y en el epigenoma. Al final, todo este conjunto establece una fortaleza de aprendizajes impresionante, que es lo que, repito, debemos aprovechar desde la educación. Perfecto, pues creo que ha quedado claro con mi colega genetista, él mejor que yo, para explicar qué es la genética y qué es la epigenética, con lo que quería compartir esta píldora. Al final tenemos también que comentar este estudio de la doctora Adele Diamond, donde viene a decir que el entrenamiento de las funciones ejecutivas, fijaros en esta diapositiva, extraído de un artículo científico, todas relacionadas con, bueno, todas no, pero casi todas relacionadas con el movimiento, con la actividad física, cuando hacemos deporte en equipo, el teatro también requiere movimiento, el aprendizaje cooperativo, en este caso podemos hacerlo en cualquier de otra índole, podemos hacerlo sedentario, pero el sentido de pertenencia a un grupo realmente también trabaja y hace trabajar esas funciones ejecutivas. Leer un libro, sobre todo por esa capacidad de imaginarte, más que en este caso ver televisión, ¿no? Que no dice en ningún momento de estos estudios que eso sea un buen entrenamiento de las funciones ejecutivas. Con lo cual, al final, y una de ellas, fijaros, vitalidad física, ¿no? Estar físicamente activo. Pues con respecto a los beneficios que tiene la condición física, la actividad física para el cerebro, igual que hablábamos del profesor Morris en 1950, el primer estudio, la primera evidencia científica publicada a nivel científico que tiene que ver realmente un estudio científico con los beneficios que tiene para el cerebro, data del 2008. Estamos hablando que Charles Hillman y su equipo fue el primer estudio científico en una revista neurocientífica donde ponía de manifiesto los beneficios de la actividad física para el cerebro. Pues fijaros que después de ese año, pues ya empiezan a salir programas, evidencias. Yo he tenido la suerte de trabajar en el Ministerio de Educación de España para publicar este Plan Nacional de Neuromotricidad y Aprendizaje. Os invito a que lo podáis visitar. Está totalmente gratuito para poder visualizarlo. No comparto por no invertir tiempo, pero en el buscador Google, poniendo Plan de Neuromotricidad y Aprendizaje del Ministerio de Educación de aquí de España, os puede llevar a esa cantidad de recursos. Podemos comentar muchos estudios científicos, por ejemplo, de la doctora Chaddock, que es una doctoranda, bueno, ya es doctora y ya es una profesora brillante del profesor Charles Hillman, en el que se observa cómo pues el volumen del hipocampo es más grande en aquellas personas que tienen mejor nivel de condición física. En este estudio sueco, vuelvo a la muestra de 1 millón de personas también, hemos visto y se ha comprobado cómo los niños, las personas que tienen bajo nivel de condición física, cuando son adultos, tienen un mejor nivel cognitivo e incluso mejores puestos de trabajo, que también se ha estudiado. Vemos aquí, por ejemplo, en ese estudio, inteligencia general, inteligencia verbal, percepción espacial, todo eso ha hecho que en la edad, tanto en la edad de la adolescencia como en la edad adulta, tenga relación y asociación. Y aquí entran nuestros primeros estudios del grupo PROFIT, Active Brain. Os presento uno muy rápido, muy sencillo, que hicimos en 2 grupos experimentales, comparando unos niños en contexto escolar con 2 horas de educación física y otros que tenían 4 horas. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el rendimiento cognitivo se mejoró en el grupo que tenía más horas de educación física, es decir, actividad física en contexto escolar.
Continuamos, contactamos con Andrés Catena, es neurocientífico en el grupo IMUD de Granada, donde les hicimos neuroimagen a estos niños, y aquí en este caso observamos en un grupo de niños con obesidad, en este caso niños de 9 años, cómo los que tenían mejor nivel de condición física tenían hasta 9 regiones cerebrales que tenían mayor volumen. Y esas regiones cerebrales, como por ejemplo puede ser el hipocampo, la amígdala, todas ellas, pero en estas dos en concreto, relacionadas directamente con la memoria, con el aprendizaje, con la resolución de problemas. Y cuando un niño, una persona, cualquier ser humano tiene mayor volumen del hipocampo, tiene más capacidad de almacenar memoria. Esto es una evidencia científica, puesto que el hipocampo es donde se almacena la memoria. Podemos seguir comentando estudios, vídeos, estudios relacionados con la neurociencia, podemos seguir y seguir. Este, por ejemplo, también de ese grupo de alumnos de 44 niños de 9 años, los que tenían mejor nivel de condición física, estos son las áreas de Brodmann, todos estos numeritos que se ven en el cerebro, es porque esas secciones del cerebro pues tienen que ver pues con la lectoescritura, con la percepción espacial, con la resolución de problemas, dependiendo cada una de ellas. Observamos cómo en el caso de la fuerza muscular, el hand grip, la fuerza de la prensión manual, pues se relaciona con todas esas zonas cerebrales. Están más estimuladas, están más desarrolladas, tienen mejor funcionamiento todas esas estructuras cerebrales. Con el rendimiento académico, que no es lo mismo, puedes tener un buen nivel de condición de funciones cognitivas, pero que esas funciones cognitivas no vayan asociadas al rendimiento académico, pero no es el caso. En este caso, sí existe mejor rendimiento académico, tanto en la escritura, lenguaje oral, expresión escrita, esto con pruebas estandarizadas a nivel nacional. Seguimos con los beneficios de la actividad física, en este caso la irisina, es una molécula que sabemos que está muy relacionada con la pérdida de memoria, con la capacidad cognitiva. La irisina, según los últimos estudios neurocientíficos, parece que es la solución a la cura contra el Alzheimer. Y en este caso, las personas que hacen actividad física es la hormona del ejercicio, pues frenan la pérdida de memoria, con lo cual, otra evidencia científica. Hablamos ahora de, a nivel molecular, no de la irisina, sino de los neurotransmisores, que en este caso son las sustancias químicas que se segregan para hacer sinapsis, y que sabemos que hay neurotransmisores relacionados con el bienestar, con la felicidad, con la alegría, con el estado de calma. Pues todas estas, tanto la dopamina, serotonina, endorfinas como la acetilcolina, se relacionan con la actividad física, con el movimiento. A nivel molecular también tenemos que hablar del BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta molécula lo que hace es generar nuevas sinapsis y nuevas neuronas, es decir, sinaptogénesis y neurogénesis. Y fijaros por aquí las 4 actividades o las 4 acciones que favorecen la creación de BDNF: el ejercicio, el estrés, el sueño y la nutrición. El estrés, no tenerlo, sino no tener estrés. Y todas ellas, directa, como es el caso del ejercicio, o indirectamente, tienen que ver con la actividad física, porque las personas que hacen actividad física, la gente que a cualquier edad que hacen actividad física, que tienen buen nivel de condición física, descansan mejor. Hablábamos del hipocampo, ¿no? Se llama así, vemos aquí la estructura del hipocampo, tiene estructura de caballito de mar, por eso se llama así, porque hipocampus en latín quiere decir caballito de mar. Pues bien, pues las personas que tienen mejor nivel de condición física a cualquier edad, tienen mayor volumen del hipocampo. Como ya decía, el hipocampo está relacionado directamente con la memoria. Es como el disco duro de nuestro ordenador. Sería como tener un mayor disco duro en nuestro cerebro, ¿no? Para almacenar información. Y fijaros esta metáfora qué bonita, yo la utilizo también mucho, es como nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales. Una sola neurona se conecta con otras de 1000 a 10.000 veces. Es decir, una sola neurona se puede conectar 1000 veces, que ya es una barbaridad, pero también puede llegar a conectarse 10.000 veces. Tenemos 86.000 millones de neuronas. Fijaros la diferencia en tener un bajo nivel de condición física y un alto nivel de condición física. Sería como comparar un árbol en otoño o un árbol en primavera, ¿no? Frondoso y todo lleno de
de plantas. Y ya para ir terminando, a modo de conclusión, resumen, pues cómo podemos incrementar la actividad física, los niveles de condición física en nuestros niños y en nuestros adolescentes, centrándonos en la parte, en la edad infantil, que es de lo que se trata este congreso. Pues una estrategia muy sencilla sería incrementando el tiempo de actividad física o de psicomotricidad en contexto escolar. Sin lugar a dudas, ya hay países que lo hacen. 5 horas de educación física o de psicomotricidad al día, una cada día de la semana. Incorporando descansos activos, no lo voy a comentar con el vídeo, simplemente lo voy a hablar. Los descansos activos se trata de realizar actividad física cada 15 minutos, es decir, pequeños movimientos de saltar, de estirar los brazos, de moverse por el aula, cuando los alumnos llevan 15 o 20 minutos sentados, sea de la asignatura, de la materia, del área, sea de lo que sea. Existen ya programas de este tipo. El proyecto Paco, ¿no? Nosotros aquí otro que hacemos, esto es del grupo Profit, fomentar el desplazamiento activo. El proyecto Paco, que lo podemos ver en la página de UGR, pedalea y anda al cole, que al final pues no es solo andar, es también desplazamiento activo, moverse en bici. Recrear rutas de bici, carril bici, es fomento de bici. Hay un proyecto muy bonito que estamos haciendo aquí, donde yo vivo actualmente, que es el Bicibus, que trata de recoger a los niños, los papás. Hay un papá que se encarga cada día y va recogiendo a los niños y están cogiendo a los niños hasta llegar al cole. Si hacemos esto, aumentamos más actividad física al cabo del día. Actividad física en familia. Siempre digo esta frase, ¿no? El ejemplo no es una forma de enseñar, es la única. Yo se la leí por primera vez, la leí haciendo referencia a Albert Einstein. No sé si será su frase o no, porque todas las frases que son brillantes se las acuñan a Albert Einstein, pero en definitiva es verdad, ¿no? Hacer actividad física en familia es la mejor forma. Para que veáis aquí este ejemplo de la actividad física en familia, cómo podríamos orientarla, cómo podríamos hacerla en el contexto escolar o en horario extraescolar. Los papás, las mamás están deseando también este tipo de propuestas. Hay aquí un chico haciendo beatbox, una chica haciendo baile, que al final es una profesora y es un colaborador, y observamos que las personas que están haciendo la actividad física, pues no solamente son los niños en el cole, sino que son también los papás y las mamás. A ver si adelantamos el vídeo un poquito y observamos por aquí, al final, generar ese clima, ¿no?, de actividad física en familia, puesto que el ejemplo es la mejor forma de enseñar. Seguimos visualizando rápidamente, ya para ir terminando, recreos y patios activos. Hay ya muchos estudios, simplemente por el mero hecho de pintar el patio con líneas, con huellas de animales, con juegos que los niños puedan saltar en ese horario de recreo o en ese horario extraescolar de los coles, en los parques, ya aumentamos. Mucho más, mucho mejor, ¿no?, por decirlo así en términos coloquiales. Neuroarquitectura, pues tiene mucho que ver con hacer clases al aire libre, clases diáfanas, aulas, que los niños no tengan dónde sentarse, que tengan que desplazarse, coger materiales. Seguro que se nos viene a la cabeza, ¿no?, las aulas de la pedagogía Montessori. Pues todo eso fomenta el movimiento, fomenta al final el desplazamiento por el aula. La psicomotricidad relacional es una actividad muy, muy bonita para hacer también en horario extraescolar, que realmente fusiona la psicomotricidad con la educación emocional en la misma persona. Y pues bueno, para terminar, lo hago con este vídeo y con esta pequeña texto preparado para todos vosotros, porque yo, vamos, llevo muchos años ya trabajando en neurociencia, trabajando en educación. Al final hemos conseguido colaborar en varios colegios y observamos cómo existen unos resultados brillantes, tanto a nivel de neuroarquitectura como luego a nivel de funciones cognitivas en estos niños que al final pues tienen más tiempo de actividad física al día, ya que durante el ejercicio se liberan toda una serie de moléculas que son imprescindibles en procesos neuronales asociados al aprendizaje. Se generan conexiones neuronales más fuertes, más neuronas, llega más sangre al cerebro, más glucosa a las neuronas para así mejorar su funcionamiento. También se liberan neurotransmisores, ya lo hemos hablado, como la dopamina o la serotonina, que son básicos en el proceso atencionales.
De hecho, también hay investigaciones recientes que ponen de manifiesto que cuando se comienza la jornada escolar con actividad física o juegos activos, hay una mejora en la salud emocional, en la salud social. Todo eso además va asociado a una mejor salud cognitiva. Además, también sabemos que el impacto de la actividad física es muy importante en las funciones ejecutivas. Lo hemos comentado la doctora del Diamond, ¿no? Como en sus estudios científicos lo evidenciaba. Por todo ello y por todo lo que hemos comentado en esta charla, ya sabemos también que el cerebro es holístico, ¿no? Todo está integrado, lo social, lo emocional, lo físico, lo cognitivo. Y sin lugar a dudas, educar en movimiento es la mejor forma de aprender. Así que termino. Muchísimas gracias por mi atención, por haber prestado atención a esta charla. Como siempre hago, pues agradezco a mi grupo de investigación, mi grupo Profit de allí de Granada. Joven, es entusiasta, es muy vital, siempre estamos haciendo actividad física como se ve en esta imagen y por supuesto pues también agradecer a mi familia que es la que me aguanta y sobre todo a estas horas que aquí en España ya es hora de irse a la cama. Muchas gracias de verdad por haberme prestado atención y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda.